¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a su televisión comarcal, a Comarcal Televisión, una nueva edición del Vértice donde vamos a analizar y donde vamos a poner encima de la mesa diferentes cuestiones que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín y por supuesto también en la tertulia, en ese segundo bloque, con nuestros habituales contertulios, pues pondremos algunos asuntos también a nivel nacional e internacional. Hoy el primer bloque relacionado con economía, relacionado con las cuentas del Ayuntamiento de Lorca, un tema en el que, bueno, pues ha habido muchas declaraciones, tanto por Partido Popular como Partido Socialista en las últimas horas y queremos analizarlas precisamente con el titular de la materia, con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, Isidro Avellán. Isidro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José Ángel. ¿Qué tal? Bueno, una semana intensa y movidita, ¿no? Sí, más de la cuenta. Más de la cuenta, ¿no? Más Sí. de lo que le gustaría a uno. Precisamente, como hemos comentado, Partido Popular y Partido Socialista se culpan mutuamente de gastar ese dinero de la sentencia de Iberdrola. Ha habido una sentencia en la que Iberdrola obliga a devolver al Ayuntamiento de Lorca una partida que creo que está en 8,7 millones de euros. Correcto. Bueno, nosotros nos limitamos a decir lo que ocurre y bueno, ya pues cada uno lo interpreta como quiere. Yo, para que los televidentes lo entiendan, quiero hacer un poquito lo que ha ocurrido. En el año 2013, el Ayuntamiento liquida a Iberdrola unas tasas por la concesión de unas licencias de actividad de dos subestaciones transformadoras, una la de Carril y otra la de Nogalte. Bien, no estando de acuerdo, Iberdrola bueno, recurre esas tasas, se llevan hasta el contencioso administrativo de Murcia y en mayo de 2018 cae la primera sentencia a favor del Ayuntamiento. Vuelve a recurrir al TSJ, Iberdrola, y bueno, la sentencia vuelve a recaer a favor del Ayuntamiento, pero claro, todo el mundo sabía que quedaban más instancias y Iberdrola se iba a ir al Supremo y efectivamente lo que ha ocurrido, se ha ido al Supremo y en el Supremo ha ganado la sentencia. ¿Qué ocurre? Tras la primera sentencia, en mayo de 2018, el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, nosotros entendemos que irresponsablemente pidió la ejecución provisional de esa sentencia, pidió la ejecución y por tanto Iberdrola ingresó en febrero, el 6 de febrero concretamente del 2019, ingresó 8,7 millones de euros, que son los que ahora hay que devolver. Bien, ¿qué ocurre? Pues nada, en su momento, como he dicho, se actuó quizás no de la manera más diligente, porque si ganas una primera instancia, en este caso en el contencioso administrativo, y sabes que la demandante va a recurrir y puede haber un fallo en contra, lo más prudente es que no pidas la ejecución provisional de esa sentencia. El Partido Popular lo que solicitó fue el que se le ingresara el dinero, sabiendo que luego podía haber un nuevo recurso que perdían ese dinero, ¿no? Eso fue. Y la cuestión es, ¿para qué se pide ese dinero? Podría ser la cuestión, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Por qué se pide un dinero? Es decir, sale una sentencia, 20 y tantos de mayo de 2018, y a los 40 días, poquito más de un mes después, estamos pidiendo la ejecución provisional. ¿Qué necesidad tenemos de tener un dinero que posiblemente en un futuro cabe la posibilidad de devolverlo? Me espero 2 años y me lo den dentro de 2 años. Vamos a esperar hasta que la sentencia sea firme en última instancia y entonces pediremos la ejecución. ¿Qué ocurre? Pues nada, se ingresa el dinero en febrero de 2019. Pero ¿por qué se ingresa ese dinero? A nuestro entender, y lo hemos demostrado con datos, es porque ese dinero ya se había gastado de las cuentas municipales. El último año, antes de las elecciones, hubo un gasto excesivo en el ayuntamiento, no lo quiero tildar de despilfarro, pero un gasto excesivo. De hecho, nosotros cuando entramos al gobierno en el ayuntamiento, el 15 de junio de 2019, la mayor parte del presupuesto de ese año, 2019, ya estaba ejecutado. Entonces nosotros entendemos, claro, se pide la ejecución para restituir lo que ya te había gastado e incluso, bueno, ya hemos podido comprobar después, incluso para poder, entre comillas, maquillar los resultados del ayuntamiento. Es decir, el equipo de gobierno del Partido Popular llevaba 10 años
dando resultados negativos, remanentes de tesorería negativos, y este ingreso en febrero de 2019 hace que ya la liquidación de 2018 sea positiva. De hecho, se produce el ingreso el 6 de febrero de 2019 y 5 días después se aprueba en Junta de Gobierno un informe que rectifica la liquidación de 2018. Todavía no se había cerrado y lo que hace es incorporar ese ingreso a las cuentas de 2018. ¿Para qué? Para que desde entonces se está dando un resultado positivo. Es decir, que se utilizó por una doble vía. Ustedes hacen esas declaraciones en las que Iberdrola llega a la sentencia, ustedes comunican que Iberdrola obliga Sí. o que ha recurrido y que el dinero se tiene que devolver. Correcto. Minutos después, horas después, Fulgencio Gil, el portavoz del Partido Popular, aparece con un listado del arqueo de caja antes de ellos salir del equipo de gobierno y dice que el dinero lo dejaron en caja y demuestra o pone encima de la mesa que había 14 millones de euros cuando salen de su mandato. ¿Estaban esos 8,7 millones de euros en esos 14 millones de euros? Efectivamente, mira, te lo voy a explicar. Nosotros recibimos la sentencia el jueves pasado, jueves día 1, cerca del mediodía. Inmediatamente, bueno, llamamos al equipo económico, nos ponemos a trabajar. Ese mismo mediodía nos ponemos en contacto con personas de la empresa de Iberdrola para mantener con ellos una reunión más adelante con la posibilidad, bueno, de ir pensando en negociar una posible quita, en negociar un calendario de pagos flexible. Inmediatamente al día siguiente, a primerísima hora, nos ponemos en contacto con el Ministerio de Hacienda para intentar ver la posibilidad de acogernos, caso de la devolución, a un fondo de financiación de entidades locales que está creado para este fin, para hacer frente a sentencias firmes. Bueno, nos ponemos a trabajar desde el minuto 1. Bien, nosotros lo que hacemos es convocar una rueda de prensa para dar a conocer esa sentencia a los medios de comunicación. Recibimos la sentencia en torno a la 1 del mediodía y damos traslado a la opinión pública al día siguiente a las 9:30 de la mañana. Es decir, no hemos tardado ni 24 horas. ¿Qué ocurre? Que horas después de dar nosotros a conocer esta sentencia, bueno, el Partido Popular convoca una rueda para dar su versión de los hechos. Y ahí es donde aparece, bueno, el portavoz municipal del Partido Popular, señor Fulgencio Gil Jodar, y bueno, hace una serie de declaraciones que nosotros, bueno, tuvimos que contestar porque eran unas declaraciones totalmente desacertadas, unas declaraciones totalmente imprudentes y que contenían una tras otra una serie de mentiras que, bueno, que nosotros teníamos que desmentir. Bien, efectivamente, en esa comparecencia el señor Gil muestra el arqueo de caja que se hizo, un arqueo de caja público, oficial, que se hace en el traspaso de poderes entre el señor Fulgencio Gil, anterior alcalde, y el señor Diego José Mateos, actual alcalde. En ese arqueo de caja, efectivamente, se refleja que los saldos en las cuentas municipales el día 15 de junio de 2019, cuando se produce el traspaso, es de 14 millones y medio, 14.445.000, 14 millones y medio. Y ahí se queda, diciendo que ellos dejaron las arcas con ese dinero. Bien, pero nosotros hemos tenido que contestar y explicar a la opinión pública la realidad. Efectivamente, ese es el arqueo de caja, son 14 millones y medio lo que había en las cuentas, 14 millones de euros que había en las cuentas, incluidos los 8,7 millones que había ingresado Iberdrola 4 meses antes, el 6 de febrero de 2019. Es decir, que si Iberdrola no hubiese ingresado ese dinero, en las cuentas habría algo menos de 6 millones de euros. Bien, pero nosotros presentamos el documento de trabajo con el que trabaja la Tesorería Municipal, en el cual se habla de la tesorería afectada. Es un concepto que, bueno, que el señor Gil, pues, creemos que no termina de entender, habiendo sido concejal de Hacienda, pero bueno, esa tesorería afectada dice que en las cuentas municipales, a esa fecha, 15 de junio, la cantidad que debería de haber era de 16 millones y medio. ¿Qué quiere decir? Que el ayuntamiento debía de tener un dinero consignado en las cuentas para poder hacer frente a todas las obras que se iban a iniciar, obras que estaban en curso y que había que pagar. Es decir, dinero que se ha recibido de subvenciones de otras administraciones y el cual deben de estar en las cuentas para poder hacer frente a los pagos. Mira, yo te puedo poner ejemplos. En las cuentas debería de haber
por ejemplo, los casi 7 millones de euros que habían ingresado para hacer el auditorio, que todavía no se habían gastado, 6.836.000. Deberían de haber 365.000 euros para la rehabilitación del claustro de Santo Domingo. Deberían de haber 1.170.000, que era el dinero que había que pagar de las obras de urbanización del plan especial de Torre del Obispo. 2.047.000 para obras en los barrios altos, que deberían de estar consignadas en las cuentas. 830.000 euros que quedaban por pagar de la reconstrucción del barrio de San Fernando. 213.000 euros de las obras de acondicionamiento del Museo Arqueológico. Tenía que haber también 100.000 euros que quedaban por pagar de las obras de recuperación de la Fuente del Oro. 485.000 euros que había ingresado también la comunidad para llevar a cabo la residencia Bola y Playa. 85.000 euros que había ingresado también la Dirección General de Artesanía para llevar a cabo las obras de la Casa Artesano. Solamente con estas 10 actuaciones que te he dicho sumaban 13,5 millones de euros. Ese dinero tenía que estar en las cuentas. Es decir, la Tesorería dice que al día 15 de junio en las cuentas debía de haber 16,5 millones y resulta que había 14,5, incluido lo de los ingresos de Iberdrola. Diferencia de 2. Si no hubiese ingresado Iberdrola, en las cuentas habría 5,8 millones, cuando debería haber 16,5 millones. ¿Qué está faltando? Es lo que hemos dicho nosotros. Cuando nosotros entramos a este ayuntamiento, en las cuentas faltaban 10,7 millones de euros. Y yo creo que es fácil de comprender. Eso es lo que nosotros hemos denunciado. Le hemos pedido al señor Gil, que era entonces alcalde, que explique dónde y cómo se gastó esos 10,7 millones de euros que faltaban en las cuentas. Pero bueno, la sentencia, en esa misma comparecencia, el señor Gil también hizo otra serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Dijo el señor Gil que cuando ingresó a la Hacienda Pública, a las cuentas municipales, Iberdrola, él dio personalmente la orden como alcalde de que se bloqueara ese dinero. Eso es mentira. Es decir, nosotros le hemos pedido al señor Gil que demuestre con papeles, porque en la administración no se habla, en la administración se escribe, en la administración todo lo que no está por escrito no existe. Y cualquier acuerdo que se adopte, no solamente en este ayuntamiento, en cualquier otra administración, tiene que ir al órgano correspondiente por escrito. Le pedimos que por favor mostrara ese documento en el cual se acordaba ese bloqueo de ese dinero. No existe. Ese dinero, el día 6 de febrero de 2019, se ingresó en una cuenta corriente, no voy a decir la entidad, en una cuenta corriente donde se acometen los gastos ordinarios de este ayuntamiento. Lo que ocurre es que ya se había gastado. En esa cuenta faltaba dinero. Lo que se hizo fue reponer. Entonces no puede decir que es que ese dinero se había bloqueado, porque no es así. Entonces nosotros, desde el Partido Socialista de Lorca, bueno, no se tardó en pedir la dimisión del señor Gil por un simple hecho, que es la de mentir a los ciudadanos de Lorca. Uno cuando dice algo en público tiene que tener la prueba de que lo que dice es cierto. Una vez que hay que devolver ese dinero, señor Isidro, ¿cómo se va a devolver y de dónde se va a devolver? ¿Cuándo dice la sentencia que hay que devolverlo? ¿En qué plazo? Bueno, todavía la sentencia dice que hay que devolverlo, todavía no nos dice los plazos. Además, nosotros hemos pedido una aclaración de sentencia, porque lo que no puede ocurrir es que cualquier ciudadano, para montar un pequeño negocio y si necesite su licencia de actividad, vaya, saque las tasas y pague lo que sea. No puede ser que una empresa como Iberdrola, que pone en marcha 2 subestaciones transformadoras, se vaya de rositas. Es decir, algo tendrá que pagar. Entonces nosotros hemos pedido una aclaración de sentencia donde nos diga qué es lo que tiene que pagar. Sea un euro, esto, pero tiene que haber una cifra en la que ustedes nos tienen efectivamente, que nos digan qué es lo que tiene que pagar. Hemos pedido una aclaración. Mientras tanto, bueno, se nos notificará cuando hay que hacer la devolución y lo he dicho, mientras tanto también estamos estudiando, estamos en contacto con la empresa Iberdrola, con el Ministerio de Hacienda para intentar acometer, bueno, pues el pago de esa cantidad. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, tendremos que ir a financiación porque desembolsar más de 9 millones de euros, 9,3 exactamente, que habrá que desembolsar de una tacada, pues las cuentas municipales no lo pueden soportar, no lo pueden soportar.
9,3 con costas. Efectivamente, con costas no, en la sentencia iba sin costas, pero con intereses. Con intereses. Los 8,7 que ingresaron, más los intereses ordinarios. Que luego veremos el dinero, que a lo mejor Iberdrola tiene que pagar al Ayuntamiento de Lorca, pero esto, como usted bien sabe, Hacienda dice primero pague y luego ya veremos lo siguiente, ¿no? Sí, pero sí. primero ingrese. Sí. Hablando de dinero, esta misma mañana han comunicado también que el Ayuntamiento de Lorca va a tener que devolver cerca de 129.000 euros no justificados en la ejecución en 2008 de unas obras de adecuación de un tramo de la carretera de la Pulgara. Efectivamente, ya si tenemos pocos problemas, hay que tener en cuenta que este equipo de gobierno no hace otra cosa que trabajar y trabajar, pero también es verdad que quizás sea la época en la que más problemas se está viendo. Lo digo en el sentido de que hasta 2019 todas las corporaciones pues han estado con mayorías absolutas en el Ayuntamiento de Lorca. Nosotros, este equipo de gobierno, es la primera que lo hace en minoría. Estamos sufriendo los varapalos, los palos en las ruedas, las piedras en el camino pues de una oposición que no está siendo lo suficientemente leal, por lo menos lo que nosotros esperamos. Nos están echando abajo los presupuestos, no estamos aprobando las ordenanzas fiscales y a pesar, bueno, hemos tenido que lidiar con una pandemia, que ahora lo explicaré, en la cual el Ayuntamiento, como cualquier otra empresa, ha sufrido el varapalo económico, hemos dejado de ingresar 7 millones de euros, hemos tenido que acometer gastos que no le corresponden a nuestro Ayuntamiento por más de 3 millones de euros, es decir, tenemos ahí una horquilla deficitaria de 10 millones de euros y aún así tenemos que hacer frente todavía a una herencia trampa, como yo digo, en la que nos estamos viendo arrastrados por actuaciones de la anterior corporación. Hoy hemos dado a conocer, pues bueno, una más. El Ayuntamiento tendrá que devolver 130.000 euros de una subvención que recibió el año 2008 para acometer las obras de la carretera D7 en el cruce con la carretera de la Pulgara. La comunidad autónoma ingresó a este ayuntamiento 800.000 euros, pero cuando se justificó prácticamente la totalidad, pero faltaron por justificar 130.000 euros, que no entendemos por qué no se justificaron, y evidentemente la comunidad autónoma nos está pidiendo el reintegro de esos 130.000. Lo triste es que no se está sola. Ya nos han comunicado que va a haber más. Va a haber más. Va a haber más reintegros. El Partido Popular ha respondido indicando que usted ha arruinado el Ayuntamiento de Lorca, que han arruinado Limusa y ahora están arruinando lo que son las cuentas del Ayuntamiento. Es un mensaje, no tiene otra cosa que decir. Estoy demostrando con datos cómo hemos arruinado. Estoy demostrando con datos porque todo esto que estoy diciendo tiene su soporte de papel. Nosotros, cuando decimos las cosas, las decimos con los papeles en la mano. Hay que demostrar lo que se dice. He dicho que cuando nosotros entramos faltaban casi 11 millones de euros. Eso no lo hemos gastado el actual equipo de gobierno. Eso se lo gastó el anterior equipo de gobierno y le estamos pidiendo que lo demuestre. Nosotros no hemos arruinado nada. Mira, le voy a poner un ejemplo. Hace poquito, este mes, nos han tirado abajo el proyecto de presupuestos. Un proyecto de presupuestos que era ajustado, pero adaptado a la realidad, dentro de los problemas económicos que nos estamos encontrando, que hacía frente a las necesidades del municipio. Bien, lo presentamos un proyecto de presupuestos que incrementaba el presupuesto en casi un 10%, acometía inversiones por más de 8 millones de euros, inversiones que necesita el municipio, obras en el casco histórico, el camino viejo del puerto, el Museo de la Minería en Almendricos, transformador también Almendricos, un plan de vivienda joven, acometía una serie de inversiones que necesitaba este municipio. Bien, para llevar a pleno ese proyecto de presupuesto necesitábamos únicamente una cosa, que era aprobar el presupuesto de Limusa. Bien, ahí fue donde ellos nos tiraron abajo el presupuesto. ¿Cómo? No aprobando en el Consejo de Administración de Limusa nuestro presupuesto. Pero le voy a explicar el presupuesto de Limusa para que vean esto de arruinar Limusa. Le voy a decir de dónde viene el déficit de Limusa. Nosotros presentamos este mes de junio un proyecto de presupuesto para Limusa que incrementaba el anterior, el último de 2019,
en más de 1.300.000 euros con respecto al último, 1,3 millones. El presupuesto del IMUSA pasaba de 12,8 millones de euros a 14,1 millones de euros. Es decir, incrementábamos por encima del 10% el presupuesto del IMUSA. La aportación municipal, lo que le paga el ayuntamiento al IMUSA para la limpieza de las vías, la recogida de basuras, pasaba en este proyecto de presupuesto de 9.030.000 euros, que se aportó en 2019, a 9.942.000 euros. Casi 1 millón de euros más lo que iba a aportar el ayuntamiento en nuestro presupuesto. Es decir, y nos dicen que es un presupuesto malo. Lo que pasa es que en ese Consejo de Administración se echó abajo ese presupuesto para poder echar abajo el proyecto global de presupuesto del ayuntamiento, porque la ley dice que o se presenta un proyecto con todos los presupuestos de los organismos y empresas públicas aprobados, o no se puede presentar. Ellos lo sabían y era la manera de no llegar ni al Pleno a poder debatirlo. Entonces, que me digan si ese presupuesto del IMUSA era malo. Claro, lo tiran abajo y enseguida salimos a los medios a decir que arruinamos el IMUSA. Le voy a explicar las cuentas del IMUSA, muy sencillamente para que los televidentes lo entiendan. El IMUSA ha tenido un déficit en las últimas cuentas de medio millón de euros prácticamente. Le voy a decir el déficit. En septiembre de 2018, el anterior equipo de gobierno hace la encomienda de gestión al IMUSA del transporte urbano. Es decir, dice, aquí tenéis el transporte urbano, lo cogéis en IMUSA. El transporte urbano tiene un déficit pues, prácticamente de medio millón de euros. 2 meses después, el equipo de gobierno del Partido Popular elabora unos presupuestos en 2018 para 2019, que son los que están actualmente prorrogados, elabora unos presupuestos en los cuales no se recoge el déficit del transporte urbano. Es decir, ustedes le dan la encomienda de transporte al IMUSA, pero luego 2 meses después no dotan al IMUSA de ese déficit. Es decir, el IMUSA se tiene que comer a pulmón el déficit de transporte urbano. Tampoco dicen que unos meses antes de las elecciones firman el convenio laboral de IMUSA, el cual incrementa los gastos, los costes laborales de la empresa en medio millón de euros, pero tampoco lo dotan. Y luego, entre medias, el IMUSA tiene que hacer frente a más de 300.000 euros de gastos derivados de las limpiezas extraordinarias, de los colegios, que no se hizo cargo en la comunidad autónoma, se hizo cargo el ayuntamiento, de las limpiezas de dependencias municipales, etcétera. Es decir, si sumamos ese déficit de transporte urbano, el nuevo convenio laboral y los gastos extraordinarios, supera el 1.000.000 de euros. 1.300.000. Entonces no le pueden echar la culpa al Partido Socialista, porque el Partido Socialista demasiado bien está haciendo las cosas para cómo se encontró la situación. 2 apuntes. El equipo de gobierno está preparando la modificación de los presupuestos. ¿Cómo están acometiendo esa modificación presupuestaria tras el bloqueo que precisamente acaba de comentar? Efectivamente, estamos preparando una modificación que ahora tenemos que retocar totalmente. Estamos preparando una modificación para poder acometer todas las inversiones, todas las necesidades que necesita el municipio, incluso para poder seguir funcionando, porque, por ponerte un ejemplo, los parques y los jardines tienen un contrato con una empresa, pero nosotros vamos aumentando los parques y los jardines y el coste de mantenerlos aumenta. Pero estamos con un presupuesto prorrogado que consigna una cantidad. Necesitamos incrementar esa cantidad. Lo mismo con el resto de contratos, mantenimiento de las instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Estamos preparando esa modificación. Esa modificación incorporaba una serie de inversiones de gran calado. ¿Qué ocurre? Que ahora con el varapalo de Iberdrola se modifica todo, porque ya esa modificación que íbamos a hacer con cargo al remanente positivo de tesorería disminuye, puesto que ya tenemos una obligación de pago reconocida que se llama sentencia de Iberdrola, lo cual va a reducir mucho esa modificación, pero aún así tenemos que seguir acometiendo inversiones para que el municipio pueda seguir funcionando. Esta mañana mismo, pues bueno, hemos tenido que poner encima de la mesa una cantidad bastante importante para acometer obras en el recinto ferial de Huerto de la Rueda, para que luego en septiembre, si hay feria, las atracciones puedan funcionar. O incluso tenemos que llevar a cabo una modificación para dotar de 350.000 euros que necesita la Plaza de Toros para poderse terminar, por ejemplo. Es decir, son muchas las necesidades que hay y que hay que acometer. ¿Cuál es el problema? Que hay
un estrangulamiento, lo llamo así, por parte de la oposición al equipo de gobierno. No aprobamos las modificaciones, con lo cual te vienes abajo, no puedes ir, el municipio no puede ir funcionando. Y nosotros creemos que esa falta de lealtad pues no es lo correcto. Dinero que se está recortando en esas partidas y que además con esa cantidad que hay que devolver a Iberdrola pues hace mucho más difícil todo este asunto. Para ir cerrando, tema COVID, ha hablado de todas las inversiones que han tenido que realizar debido a la situación COVID de pandemia que hemos vivido en el municipio. La próxima semana se van a empezar a pagar ya también ese segundo bloque de ayudas, ¿no? Paquete de ayudas. Efectivamente, bueno, en la segunda línea de ayudas, el año pasado pagamos los primeros 325.000, pusimos encima de la mesa otro paquete de 425.000, que es la que se va a pagar ahora. Había otro paquete de 300.000 euros para completar el 1.000.000 que habíamos prometido en su momento, pero claro, estaban incorporados en los presupuestos municipales. Al decaer el proyecto de presupuestos, a ver de dónde sacamos esos 300.000 euros. Es que es la manera de estrangular, pero efectivamente, como dices, pasado mañana se aprobará en Junta de Gobierno el segundo paquete, ya la lista de aprobados y de excluidos. Y bueno, y es previsible que la semana próxima pues se proceda al pago de las ayudas a comerciantes y hoteleros. ¿Se sabe la cantidad, el número aproximadamente? No, están terminando de cerrarlo, yo creo que mañana tendremos las cantidades, pero bueno, dijimos 2.000 euros, no creo que pueda llegar a ser 2.000, será alguna cantidad menor, pero bueno, por el volumen de solicitudes que ha habido. Según me dicen, se ha aprobado prácticamente el 80% de las solicitadas, que es un porcentaje bastante alto. Por el montante total vamos a finalizar también hablando con las ayudas de esos fondos Next Generation, que no se pueden contar porque creo que el Ayuntamiento está trabajando en varias líneas precisamente para ese dinero que tiene que venir de Europa. Efectivamente, incluso hemos puesto en marcha una oficina de captación de los fondos europeos. Tenemos que echarle el guante a todo lo que se pueda. Tenemos un equipo muy bueno trabajando en todos los proyectos. Ya tenemos encima de la mesa algunos de ellos para solicitarlos, pero claro, estos proyectos también necesitan de una financiación. Es decir, los proyectos de los Next Generation, la mayor parte, necesitan de una aportación municipal. Una aportación municipal que normalmente está en torno al 20% más el IVA. Es decir, si hay un proyecto de 1.000.000 de euros, el Ayuntamiento tendrá que poner encima de la mesa los 210.000 que corresponde al 21% de IVA, más 200.000 que es el 20% que se tiene que hacer cargo. Es decir, para cada 1.000.000 de inversión el Ayuntamiento tiene que poner 410.000. Por tanto, necesitamos tener en las partidas presupuestarias esas cantidades para poder hacer frente, por lo menos para poder optar a la convocatoria. Necesitamos esas modificaciones presupuestarias, es lo que estamos hablando. El municipio tiene que seguir funcionando y bueno, tienen que permitirlo en este sentido, tiene que permitirlo la oposición, que no lo está haciendo. Ajá. Es una cifra que no sé si están barajando. ¿Qué cantidad cree que puede corresponder a Lorca con estos Next Generation en general? Bueno, es algo muy difícil ahora mismo de calcular. Nosotros estamos optando a inversiones de todo tipo, desde 500.000 euros hasta de varias decenas de millones a través de la empresa pública Aguas de Lorca. Son proyectos bastante importantes. No sé la cantidad ahora mismo porque es un global que se está barajando. Habrá que hacer la criba y bueno, cuando llegue el momento ya lo presentaremos. Muy bien, pues Isidro Avellán, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, muchas gracias por estar con nosotros y aclarar esos asuntos que hay encima de la mesa y sobre todo con números que muchas veces son difíciles de solucionar. Pues nada, muchas gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues Isidro Avellán, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, nuestro primer protagonista, primer bloque, materia económica, como han podido comprobar. Pequeño alto en el camino, consejos publicitarios y vamos a analizar esta cuestión y otras muchas con otros contertulios.